puesto que la situación se está volviendo cada vez más y más peligrosa. Las declaraciones de los líderes europeos están escalando posiciones hasta el punto de que Emmanuel Macron ya está hablando de la Federación de Rusia como de una clarísima amenaza para Europa. Es decir, la retórica está siendo peligrosamente más y más belicista por momentos, y yo nunca he sido precisamente sospechosa de hablar de forma constante de la Tercera Guerra Mundial. Es más, siempre he tratado de llevar el asunto con la mayor cantidad de cordura posible, pero ahora, por primera vez en toda la operación militar especial, por primera vez en 3 años, están hablando realmente de en estos términos. Además, el conflicto se asevera por el hecho de que Estados Unidos, ya no estamos hablando, ¿no?, de una posición occidental, sino que Estados Unidos se ha desmarcado de esta retórica y los europeos quedan solos. Pero claro, hay países dentro de la Unión Europea que tienen armamento nuclear, y ahora lo que vamos a hacer, puesto que creo que algo debemos hacer, lo que humanamente podamos, desde aquí os propongo que por un lado veamos estas declaraciones de Emmanuel Macron y valoremos, ¿no?, hasta qué punto, porque me parecen sumamente peligrosas. Ya estamos rozando el nivel prácticamente del conflicto abierto, y por otro lado hay que hacer algo y hay que responder con la verdad, porque las declaraciones en cuestión constituyen algo así como un monumento a la mentira. Así que vamos a ir, primero vamos a ver el discurso completo, es muy cortito, y en segundo lugar voy a ir respondiendo parte por parte para que conozcamos todo el mundo, ojalá esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, cuál es la realidad de las cosas, porque por supuesto los medios occidentales, sobre todo en este caso los europeos, van a tratar de ocultar esto como sea. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée et d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Lo habéis visto vosotros mismos, un discurso sumamente belicista, y ahora vamos a ir parte por parte respondiendo a eso que acaba de decir Emmanuel Macron, y dentro de todo el discurso, sorpresa, no ha habido ni una sola verdad. Vamos allá. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Ni 3 segundos han pasado y ya le tenemos que corregir la guerra en Ucrania. Y aquí, de hecho, tenéis un vídeo que hice en YouTube para explicar un poco la historia del conflicto. Lleva por lo menos desde 2014. Fue provocada por la OTAN con la intención de debilitar a la Federación de Rusia. Sigamos. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie.
Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. Y esta es la mentira, creo, más fundamental y precisamente esta la van a querer utilizar en la Unión Europea para cambiar este Pacto Verde, el desarrollo sostenible, por la paz europea. Es decir, antes el dinero tenían que gastárselo en mascarillas, blanquearlo, por supuesto, gastándoselo en mascarillas, después en todo tipo de energías renovables y ahora les ha llegado el turno a las armas. Las antiguas se las han regalado a Ucrania y ahora, claro, las armamentísticas van a llenarse los bolsillos. No hay más que ver cómo han subido las acciones de Rheinmetall, por ejemplo, entre otras tantas, vía, ¿no?, esta guerra que Europa se está inventando, y es que no hay ningún tipo de amenaza por parte de la Federación de Rusia al continente europeo. Por dos razones. En primer lugar, porque lo dice por activa y por pasiva la propia Rusia, y porque el origen del conflicto ucraniano tiene que ver con la seguridad rusa, con el hecho, y aquí está la prueba definitiva, que se ha desclasificado hace poco, de que a Mikhail Gorbachev, cuando esta descomposición de la URSS, se le prometió desde la OTAN que la organización no daría un paso más hacia el este, y es precisamente esto lo que ha estado ocurriendo desde que a la Federación de Rusia no han hecho más que incumplirla, llegando hasta el punto ucraniano, y en un momento dado pues Rusia ha decidido, cuando se ha vuelto un poquito fuerte, para poder responder, decir efectivamente hasta aquí y apostar por su seguridad. Pero en segundo lugar, un punto tremendamente importante a tener en cuenta, y que la Unión Europea parece que para unas cosas recuerda y para otras olvida por completo. Aquí estamos hablando de armamento nuclear. Rusia dispone de armamento nuclear y varios países de la Unión Europea también, de modo que es esa doctrina de la destrucción mutua asegurada. Tiene que ver con el hecho de que cuando se enfrentan dos países que disponen de armamento nuclear, el final de todo esto solamente puede traernos tragedia a todos, de modo que dichas potencias se guardan muy mucho de enfrentarse de forma directa. Es precisamente por ello por lo que la OTAN se ha estado enfrentando y se sigue enfrentando a la Federación de Rusia en suelo ucraniano, porque de hacerlo de forma directa esto podría llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, y además en términos nucleares prácticamente desde su inicio, de modo que esos líderes europeos que están hablando de amenaza rusa mienten. En primer lugar, Rusia no quiere expandir su territorio. Lo que quiere es la seguridad para el territorio que ya tiene y para la población que se considera rusa, que esa también es muy importante y nos olvidamos, ¿no?, parece, de ella cuando hablamos de que Rusia ha conquistado el territorio de Donbass. No, Rusia ha entrado en Donbass para proteger a la población que está allí y que ha votado y que quiere pertenecer a la Federación de Rusia. Y en cuanto, vuelvo una vez a reiterarlo, a esa supuesta amenaza que Rusia representa para Europa, ahí está la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Rusia, y lo ha demostrado Vladimir Putin en infinidad de ocasiones, no es un país que a la ligera esté atacando directamente con lo más grande que tiene. De modo que no entiendo de dónde lo sacan, o sí, teniendo en cuenta que este relato es precisamente en lo que van a basar posteriormente ese enriquecimiento que ahora quieren llevar a cabo vía armamentística. Seguimos. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage.
Bueno, aquí ni hace falta comentarlo, el conflicto desde el principio era de carácter mundial porque quien se ha estado enfrentando a Rusia en el territorio ucraniano no era la propia Ucrania, que nada más hace de títere de la OTAN, sino la propia Alianza Atlántico Norte. Y claro, ni hablar, ¿no?, del hecho de que Rusia utiliza soldados norcoreanos y armamento iraní cuando Ucrania, ¿qué armamento utiliza exactamente y por qué le supone a ese país tan sumamente soberano e independiente un problema el hecho de que Estados Unidos haya dejado de compartir datos de inteligencia con ellos y haya dejado de enviarle armamento? La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Bueno, quizás la segunda mentira por excelencia, el hecho de que la Federación de Rusia manipule elecciones, ataca de forma digital los hospitales europeos y, claro, por supuesto, difunde todo tipo de desinformación en las redes, como si los medios occidentales solo hablaran con la verdad, como si el propio Emmanuel Macron no estuviera mintiéndonos una vez tras otra con este discurso, ¿no?, que a día de hoy pues estamos respondiendo y ya llevamos no sé cuántos minutos, porque las mentiras, vaya por Dios, simplemente no acaban. Esto supongo que no hace falta responderlo. Bueno, tan solo un apunte. En cuanto a las democracias de Rumanía y Moldavia, en Moldavia la que intervino de eso fue la propia Unión Europea y los que terminaron decidiendo el resultado electoral fueron los ciudadanos de Moldavia, pero que sorprendentemente viven en el extranjero, la gran mayoría en Estados Unidos. Eso en primer lugar. En Rumanía, bueno, ni comentarlo. Les han robado las elecciones y ahora encima están culpando a la Federación de Rusia de ello. No es que Rusia sea la democracia perfecta, pero no va dando a nadie lecciones de cómo tiene que organizarse ni de cómo tienen que ser, ¿no?, esas supuestas democracias europeas. Solo quiere vivir en paz y es precisamente esto lo que no le están dejando hacerlo desde hace muchísimos años, y solo en los años de la operación militar especial se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para responder a esta amenaza, porque la amenaza aquí no es la Federación de Rusia para Europa, es la Unión Europea para la Federación de Rusia o la OTAN para la Federación de Rusia, y ojalá deje de ser así. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. En cuanto al rearme de la Federación de Rusia, esto es muy simple. Si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra, y teniendo en cuenta todos estos antecedentes con los cuales la Alianza Atlántico Norte ha tratado de atacar a la Federación de Rusia por activa y por pasiva, Georgia, Ucrania y, bueno, infinidad de ocasiones, creo que es absolutamente lógico que Rusia invierta en defensa, sobre todo porque a nadie luego le tiene que pedir ese armamento que, por ejemplo, Ucrania le tiene que rogar prácticamente a la OTAN, muy particularmente a Estados Unidos. Esto no quiere decir absolutamente nada. De hecho, la retórica hostil no está siendo desde Rusia hacia Occidente. Ha estado todo este tiempo siendo de Occidente hacia Rusia. En Rusia, por ejemplo, no se han bloqueado medios occidentales y los periodistas han podido seguir trabajando, aquellos que no se dedicaban al espionaje. Claro está, lo contrario exactamente ocurre en la Unión Europea. Dicen defender la democracia y la libertad y en realidad hacen de hecho todo lo contrario. Aprovechan esa excusa de la Federación de Rusia, por un lado, para llenarse los bolsillos vía rearme, ahora que ya hemos avanzado, ¿no?, a través de hemos pasado ya de este asunto de la pandemia,
y por otro lado también lo aprovechan para volverse cada vez más y más totalitarios y dictatoriales. Y no digo que esté mal ni bien, digo que es un hecho del cual, por cierto, están acusando día sí y día también a la Federación de Rusia. Ojalá este mensaje llegue a tanta gente como sea posible, porque las mentiras es muy necesario responderlas, por supuesto. Yo no tengo ni la mitad de fama e importancia a nivel internacional que tiene Emmanuel Macron, y es por eso, ¿no? Por lo que desgraciadamente a muchos ciudadanos van a poder arrastrarles a esta retórica belicista. Si queremos paz, es necesario explicarle a la gente la realidad de las cosas. Rusia no es ni nunca ha sido, y me aventuro a decir que nunca será, la enemiga del pueblo europeo. Estos líderes que le están llevando directamente a la guerra, estos sí que lo son.